Pues continuamos y lo hacemos con literatura, en concreto hablando de un ensayo, como su propio autor dice, histórico festivo. Ahora nos explicará el porqué. Con un gran protagonista, Hemingway. Ernest Hemingway, en este caso Hemingway en los Sanfermines, ediciones Eunate, nuestro autor de Pamplona, que hoy tenemos la fortuna de que nos vuelve a visitar. Ya lo hizo con motivo de su anterior trabajo, una novela llamada El Rey de Andorra. Tenemos con nosotros a Miguel Izu. Miguel, bien hallado de nuevo a Castellón, en este caso a Villarreal también. Bienvenido. Gracias. Esta que ya es tu casa. Y bueno, por estas circunstancias de la vida, dos escritores que se conocen y que entablan relación, y para nosotros de verdad que es un honor que hoy estés con nosotros aquí. Para mí también es un placer estar. Además, entre las capitales de provincia que te faltaban por ver, estaba Castellón y bueno, vas a poder ya por lo menos tacharla de la lista de capitales pendientes, ¿no? Sí, como había comentado antes, he pasado muchas veces por aquí, por la autovía, pero la verdad es que nunca había parado en Castellón, en la capital, y bueno, pues aprovechando que me acercaba por aquí, pues bueno, voy a hacer un poquito de turismo para poder decir que conozco la ciudad. Pues vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro invitado, ráfaga para él, y comenzamos la entrevista. Pues Hemingway en los Sanfermines. Primero que nada, vamos con el género. Ensayo histórico festivo, añades también, ¿no? Sí. Bueno, básicamente lo que hago es la historia de Hemingway en los Sanfermines, su relación con Pamplona, con sus fiestas. Pero bueno, lo de ensayo queda igual demasiado formal y parece que va a ser una obra demasiado sesuda. Y no, yo he hecho una obra dirigida al público en general, que intenta ser rigurosa, lleva un apartado de bibliografía bastante importante, pero bueno, he intentado que sea lo más ameno posible. Ofrece muchas anécdotas, algunas muy divertidas, que yo espero que hagan disfrutar a cualquier lector. Miguel, pasa como con Pessoa en Lisboa, que se ha creado un mito en Pamplona sobre Hemingway y parece ya que no haya Sanfermines antes de Hemingway, ¿no? Cuando no es así, ni mucho menos, ¿no? Efectivamente, hay una especie de mito de Hemingway en Pamplona, hay muchas leyendas asociadas, y yo en el libro pues lo que he querido es diferenciar un poco, ¿no?, lo que hay de realidad en lo que se cuenta, y algunos mitos pues efectivamente están muy asentados, ¿no?, como que Hemingway descubrió los Sanfermines, a los que antes de llegar él pues no conocía a nadie, no tenía apenas visitantes extranjeros, y realmente no es así, ¿no? Hombre, evidentemente la gran avalancha de turistas en los Sanfermines viene después de Hemingway, ¿no? Y en parte él contribuye porque con su novela en los países de habla inglesa pues realmente pone de moda a Pamplona, ¿no? Pero ya antes de Hemingway había turistas en Pamplona, menos porque todavía no era la época del turismo de masas. Pero había turistas, habían pasado algunos otros escritores y periodistas extranjeros que ya habían hablado de los Sanfermines, ya en algunos periódicos y en algunas revistas de otros países pues ya habían salido fotos del encierro, que siempre ha sido lo más llamativo de los Sanfermines. Pero bueno, lo cierto es que sí que Hemingway contribuyó a aumentar la fama de los Sanfermines y además es que ha ligado su imagen a los Sanfermines, ¿no? Hoy estamos sometidos a lo que yo llamo un poco en broma en el libro la maldición de Hemingway, ¿no? Que parece que ya no se puede hablar de los Sanfermines sin citar a Hemingway en algún momento. Hablamos de la avalancha turística, pero hay que reconocer que, como tú dices, llega una época en la que ya surge el turismo de masas, o sea que no solo se debe a Hemingway el fenómeno. De hecho, Hemingway, antes del Nobel, estuvo ya en los Sanfermines, muy joven, ¿no? Sí, bueno, la mayor parte de las veces que estuvo fue en los años 20, ¿no? Entre el año 23 y el año 31. Sería joven entonces, ¿no? Sí, sí, claro. Él era un chaval de 20 y tantos años, era un periodista, corresponsal en París de un periódico canadiense, alguien totalmente desconocido, y que se acerca a Pamplona precisamente porque vive en París, es decir, que vive relativamente cerca y está muy interesado por la fiesta de los toros, ¿no? Además viene por una recomendación también de una persona muy especial, ¿no? Sí, entre otras personas, Gertrude Stein, que es una escritora norteamericana que también vivía en París y que era una especie de mecenas de toda la bohemia de los años 20 en París.
que había vivido en España durante la Primera Guerra Mundial, por alejarse de la guerra, había vivido en Mallorca concretamente, había ido a los toros en Valencia y entonces le habla de la fiesta de los toros, ¿no? Hemingway viene por primera vez a España a ver toros, se entusiasma con ellos. O sea, que no va directamente a San Fermín, sino que No. el amor a los toros viene antes, ¿no? Viene antes. Él estaba muy interesado por ver toros. Su primera visita es a Madrid, ve toros en Madrid, luego también ve en Aranjuez, en Ronda, en Sevilla. Le encanta la fiesta de los toros. Y cuando está de vuelta en París, le dicen, oye, pues una de las principales ferias es ahora, enseguida en julio, en Pamplona, aquí cerca, ¿no? Y entonces se planta en Pamplona a ver toros. Lo que pasa es que de Pamplona le gustaron más cosas, ¿no? Aparte de las corridas de toros, le gustó el encierro, le gustó la fiesta con las vacas envoladas, que es donde realmente él se metía. No se metía delante de los toros, sino intentaba torear a las vacas. Pero hay fotos toreando vacas, sí, ¿no? efectivamente. Salía él con... Sí, y le volteó una vaca y eso salió en la prensa norteamericana, una noticia como que un norteamericano había sobrevivido a una acogida de un toro bravo, ¿no? Bueno, pues bastante exagerado, pero sí, a él le gustaba intentar torear a las vacas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, bueno, le gustaron de los Sanfermines, pues en fin, la fiesta, la juerga, la música, comer y beber, todo, exacto, ¿no? Y por eso, mientras vivió en París, pues volvió bastantes veces. Él en total estuvo 9 Sanfermines, tampoco es que fuera tan asiduo, como se suele decir, de los cuales 7 es en los años 20, ¿no? Luego ya se vuelve a vivir a Estados Unidos y ya no lo tenía tan fácil, ¿no? Y luego vuelve 2 veces más en los años 50. Oye, con los hoteles donde se hospedaba Hemingway pasa como con las casas de Mozart en Viena, que prácticamente en cada barrio... Yo cuando visité Viena digo, ¿cuántas veces se mudó de casa Mozart, ¿no? En cada barrio había una casa de Mozart. Hombre, la verdad es que Hemingway es un hombre que viajaba mucho, que se movía mucho, que vivió en muchos sitios también, Y entonces la verdad es que no solo en Pamplona, en todo el mundo puedes ir visitando cantidad de sitios donde te enseñan pues dónde vivía, dónde se hospedaba, habitaciones de Hemingway, hay también por todo el mundo. Y también hay en España pues unos cuantos lugares que se recuerdan típicos de Hemingway, ¿no? En Madrid, en Valencia, bueno. Pero sí que es verdad pues que en Pamplona, digamos, es donde, no solo en Pamplona, en Navarra, pues hay varios sitios donde pues digamos venden esa marca de Hemingway, ¿no? Diciendo aquí estuvo Hemingway, en esta habitación se hospedaba, en este bar solía beber, en este restaurante solía comer, no, bueno, a veces se exagera, porque a veces en algunos sitios donde se dice que estuvo realmente no estuvo y en otros pues estuvo un ratito y ya parece que era habitual. Oye, y al contar esto en un ensayo, ¿no hay en Pamplona gente que te mira mal? Pues de momento no me han echado. Hombre, yo me imagino que siempre habrá gente que no le guste mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Pamplona también se toma con bastante sentido del humor lo de Hemingway. Es decir, efectivamente, digamos que es un activo que tenemos para atraer turismo a Pamplona, pero a veces también se somete un poco de exceso, ¿no? Y siempre nos movemos un poco entre el amor y el odio a Hemingway. No sabemos si nos hizo un favor por traernos tantos turistas o nos hizo una faena por masificar tanto las fiestas, ¿no? Entonces ya tendemos un poco a tomarlo con buen humor todo lo que rodea a Hemingway. De hecho, me decías que santos aparte y vírgenes aparte es el que más estatuas tiene, ¿no? Efectivamente, en Pamplona. Sí. Tiene 4 efigies. Digo efigies porque, bueno, hay 3 que son de bronce, o sea, material muy noble. Hay otra que es de fibra de vidrio, pero bueno... Llegó la crisis. Está en un bazar de la calle Estafeta, pero le sacan muchas fotos porque es que está a pie de calle Estafeta, Entonces, cuando pasan los turistas, pues ven ahí la efigie de Hemingway, además vestido de blanco, con pañuelo rojo. Entonces lo cuento también como estatua, pero vamos, 4 estatuas está muy bien porque en Pamplona nadie tiene tantas. Vemos en la tele incluso a veces escenas de gente muy borracha tirándose, ¿no? Desde la estatua, es uno de los sitios donde se lanzan, ¿no? Bueno, se tiran desde una fuente. De una fuente, ¿no? Desde una fuente. Esa es, digamos, un número festivo que no gusta mucho en Pamplona porque lo inventaron los extranjeros. Sí. Y lo siguen cultivando los extranjeros exclusivamente. Oye, pero lo que sí que es verdad es que, digamos que exportó mucho la fiesta, ¿no? Porque sus crónicas, él escribía, me dijiste, para un diario canadiense. Sí. Para un diario canadiense, ¿no? Exacto, de Toronto, sí, el Toronto Star.
Sí, y él escribe las primeras crónicas para ese periódico, aunque realmente lo que hace conocido a los Sanfermines es la novela, ¿no? Él, en 1926 publica la novela Fiesta. Donde más o menos relata sus experiencias de los 2 años anteriores, el año 24-25, que había ido a Sanfermines con unos cuantos amigos suyos, ¿no? Y eso lo lleva a una novela que es la que tiene mucho éxito en los países de habla inglesa. En España se le ha leído tarde y poco. Pero es que los entendidos en tauromaquia me parece que esa novela no les gusta mucho, ¿no? Bueno, aparte de Fiesta, tiene 2 libros sobre tauromaquia, ¿no? Muerte en la tarde, que se publica en el año 32, y El verano peligroso, que se publica en el año 60, ¿no? Y la verdad es que ahí sí que molestó a algunos aficionados a la Fiesta, y siempre ha habido el debate, ¿no? De, bueno, pero Hemingway realmente entendía de toros o no entendía de toros, ¿no? Bueno, pues hay división de opiniones, como en los toros. ¿De dónde, me imagino que fuentes habrá muchas, de dónde se ha documentado Miguel Izu para escribir este Hemingway en los Sanfermines? Sí. Bueno, pues un poco en todas partes. Vamos, yo creo que si tiene algún interés este libro es pues, porque tiro de fuentes que no eran conocidas en España, ¿no? Porque sobre Hemingway, bueno, se ha escrito muchísimo en todo el mundo y en muchas lenguas, sobre todo en inglés y sobre todo en Estados Unidos, pero se ha escrito mucho, hay muchísimas biografías, prácticamente todos los años sale 1 o 2 biografías nuevas. Pero lo cierto es que donde menos se ha escrito sobre Hemingway creo que ha sido precisamente en España. Se ha escrito bastante poco, y de lo poco que se ha escrito, muchas cosas, pues realmente, además, recogiendo más los mitos y las leyendas que hechos reales, ¿no? Hasta hace pocos años se entiende por qué era más complicado, ¿no? Ir a las fuentes, pero bueno, en los últimos años tenemos mucha más facilidad, sobre todo gracias a Internet, ¿no? Entonces yo me he documentado, bueno, pues en toda esa cantidad de libros y de artículos de revista que se han publicado sobre Hemingway. Ya digo, la mayoría en inglés, por eso no son conocidas en España, pero bueno, hoy es relativamente fácil acceder pues, a libros, a revistas, incluso a las hemerotecas que hoy están digitalizadas y uno puede consultar desde casa, ¿no? Entonces he podido entrar en hemerotecas de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, de Francia, y pues he descubierto incluso algunas fuentes que prácticamente nadie había manejado, ¿no? Entonces, bueno, pues he podido complementar bastante con datos nuevos lo que se había venido escribiendo sobre Hemingway, y sobre todo intentar depurar, ¿no? De todo eso que se cuenta de Hemingway, pues qué se atiene a la realidad y qué no. También hay que tener en cuenta que Hemingway, aparte de que él mismo escribió mucho sobre todo lo que hacía, ¿no? Y buena parte de lo que escribía era autobiográfico, solía viajar con amigos suyos, muchos de los cuales también eran escritores o eran periodistas. No viajaba solo, ¿no? Me comentaba, siempre iba a una corte. Sí, le gustaba ir rodeado de gente. Sí. Entonces, hay muchos amigos suyos que también cuentan sus experiencias acompañando a Hemingway a Pamplona en Sanfermines, o en general acompañándole en otros viajes, ¿no? Y como digo, muchos de ellos no eran conocidos o no son apenas conocidos porque no se les ha traducido y no se les ha publicado en España, ¿no? Pero hoy, como tenemos esta facilidad de ir a los fuentes, pues he podido, digamos, dar muchos puntos de vista y muchos datos nuevos sobre esas visitas de Hemingway a Pamplona. Tenemos también en el libro fotografías, además de fuentes muy curiosas, ¿no? Sí. Bueno, unas cuantas fotografías, la mayoría, digamos, son conocidas y están muy difundidas en Internet. Algunas he intentado que sean de las menos difundidas. Hay muchas, bueno, sobre todo se conocen muchas fotos de Hemingway en sus últimos años, en Pamplona, sobre todo el último año que fue a Sanfermines, que fue en 1959, porque es el único año, digamos, que llega como una estrella, ¿no? Porque ya le habían dado el premio Nobel, hablaba mucho de la prensa, y entonces pues sí que todo el mundo quiere saludar a Hemingway, quiere sacarse fotos con él, quiere pedirle autógrafos. Porque, perdona, antes era bastante desconocido. Me comentabas tú la anécdota de Sarrasate, ¿no? Sí, precisamente, que sí que era conocido y llegaba a Sanfermines o Pamplona en honor de multitud, ¿no? Pero Hemingway pasaba desapercibido antes del Nobel, ¿no? En los años 20 es que no le conocía a nadie, quiero decir, era un joven periodista norteamericano que todavía no había triunfado como escritor, ¿no? Pues no le conocía a nadie inicialmente en ningún sitio, ¿no?
Al acabar los años 20 empieza a ser un poco conocido, pero en Estados Unidos, en España todavía no. Y luego cuando vuelve en los años 50, solo vuelve en 2 ocasiones, el año 53, y lo hace muy discretamente, ¿no? Porque es durante el régimen franquista, él había apoyado la República en la Guerra Civil, entonces él vuelve con un pacto tácito con las autoridades franquistas de que no va a hablar de política y no va a hacer entrevistas pacto en que la cumple, prensa. ¿no? Que cumple. Y entonces pues pasa bastante inadvertido el año 53. Todavía apenas se había publicado nada suyo, o sea, tampoco se le había leído en España, ¿no? Entonces, por eso el único año que realmente, digamos, llama la atención, aparece en la prensa, aparece en el Nodo, es el año 59, ¿no? Y además la imagen de Hemingway en Pamplona es prácticamente la del año 59, ¿no? Es decir, ya tenía 60 años, con esa barba blanca, incluso parecía un poco mayor porque estaba bastante mal de salud, ¿no? Entonces, esas son las fotos más conocidas, ¿no? De sus visitas anteriores hay menos fotos y son mucho menos conocidas, ¿no? Yo he rescatado alguna para intentar, bueno, pues difundir esas imágenes menos conocidas. Si te parece, vamos a ver esas imágenes del Nodo, que además sirven de promoción a tu ensayo. Las ponemos y luego seguimos hablando con Miguelito. Pamplona celebra las tradicionales fiestas de San Fermín. Todo el mundo está en la calle en la capital navarra y es enorme la afluencia de forasteros y extranjeros. El escritor Hemingway, en compañía del diestro Ordóñez, no falta a la cita de la fiesta sobre la que ha escrito brillantes párrafos. Y en la plaza de toros el público contempla el paseo de las cuadrillas. Otra vez Hemingway. Pues bueno, ahí lo teníamos, desde luego inolvidable, ¿no? Esos ecos del Nodo tan peculiares, ¿no? Sí. Miguel, cuando hay tantas fuentes y tantos expertos, entre comillas, en Hemingway y en su obra, es un terreno pantanoso escribir, aportar algo que dé algo más sobre un personaje tan conocido. Hombre, yo creo que no tanto aquí, en España y en castellano, digamos, yo creo que sí que aporto bastante material nuevo, ¿no? Sí que sería difícil, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay muchísimos especialistas en Hemingway, hay una asociación de gente, digamos, especializada en Hemingway que hace sus congresos, que publica. Hay asociaciones de una todo, ¿eh? Sí. y digamos, entonces, aportar algo nuevo en inglés en Estados Unidos es complicado, ¿no? Pero digamos, como digo, en España, donde se ha publicado tan poco sobre Hemingway, mucho de lo que se ha publicado ha sido en medios de comunicación y recogiendo falsas anécdotas, ¿no? Mitos sobre Hemingway, leyendas que no son reales. Pues aquí, digamos, era relativamente fácil. Por eso digo, bueno, yo como he ido a las fuentes originales, la mayoría en inglés, pues sí que creo que muchas de las cosas que cuento se publican por primera vez en castellano. Muchas, digamos, no serán novedades para ese lector especializado en Estados Unidos en inglés, ¿no? Pero yo creo que aquí sí, porque aunque Hemingway es un escritor muy famoso, al mismo tiempo que creo que es muy poco conocido, es un gran desconocido, se le ha leído poco, y de su vida pues se conocen algunas anécdotas más folclóricas que otra cosa, ¿no? Al final es un personaje folclórico que se sabe pues que venía mucho a España, que le gustaban mucho los toros, que bebía mucho y poco más. Pero sin embargo, una vida apasionante. Me hablas de su cuarta mujer. Sí. Hemos estado hablando mientras comíamos, cuarta mujer. Se casó 4 veces y participó en la Primera Guerra Mundial como conductor de ambulancia, algo que se refleja en Adiós a las armas, precisamente, ¿no? En la novela Adiós a las armas. Sí. Una vida apasionante. Sí, la verdad es que, bueno, lo dice mucha gente. Hemingway a veces resulta más apasionante como personaje que como escritor. Su propia vida realmente es muy interesante, ¿no? Porque era un hombre muy aventurero, le gustaba hacer muchas cosas, se movía mucho,
digamos, salvo los últimos años ya por problemas de salud, y efectivamente, ¿no? Pues, bueno, digamos que estuvo en 3 guerras. En la primera estuvo como conductor de ambulancia, fue herido, y estuvo en un hospital, estuvo en Italia concretamente, y luego hizo 2 guerras como corresponsal, la Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además era un hombre que le gustaba estar en primera línea, ¿no? A veces exponiendo igual demasiado, ¿no? Luego también es un hombre pues, que le gustaba viajar, vivió en bastantes sitios, ¿no? Porque vivió una época en Francia, pero luego vivió en varios lugares en Estados Unidos. Donde más vivió, curiosamente, fue en Cuba, la casa donde pasó más años, hoy es un museo que está en La Habana, pero viajó constantemente, o sea, viajó mucho por España, viajó por Italia, viajó al Extremo Oriente, bueno, hizo un poco de todo, ¿no? Viajó por África, fue un par de veces a hacer safaris, cazó leones, cazó todo tipo de animales. Tuvo 2 accidentes aéreos en uno de estos safaris en África, que fue curioso porque fue con pocos días de diferencia. Iba en una avioneta que chocó con un cable de telégrafo y se estrelló. Y bueno, Hemingway y su mujer salieron un poco maltrechos, pero bueno, bastante bien. Les rescataron, les ofrecieron otra avioneta, montaron en la otra avioneta y según despegó se estrelló y se incendió. Caray. Y salieron de esa un poco más maltrechos, ¿no? Y la prensa dio la noticia de que habían muerto. Al día siguiente desmintieron, ¿no? De que solo estaban heridos, ¿no? Entonces realmente sí que es una vida muy aventurera donde hace muchas cosas, donde viaja por todo el mundo, conoce a mucha gente famosa, ¿no? Entonces realmente casi da más pie a escribir sobre Hemingway su propia vida que su obra literaria. Pues aquí la tienen, Hemingway en los Sanfermines, el ensayo histórico festivo del que le estamos hablando. Le pones festivo para quitarle un poco de rigor, ¿no? Sí, bueno, tiene rigor, pero tiene, digamos, ese aspecto más lúdico, en fin, de contar muchas anécdotas, algunas realmente muy divertidas sobre Hemingway. Más bien de quitar el prejuicio, ¿no? Que pueden tener muchos lectores, un ensayo, ¿no? Sí, claro, es que si se dice que es un libro de historia parece que ya solo para especialistas. No, es un libro para todos los públicos, para los que les guste la historia, los que no, los que les gusten los Sanfermines, los que no les gusten los Sanfermines, pero bueno, quieran conocer un poco más sobre este personaje. Pues Miquel Izu tiene también su faceta de novelista, y tiene 3 novelas, ¿no? Exacto. 3 novelas, vamos a repasarlas y ponemos las portadas que las tenemos por ahí. El rey de Andorra, ¿no? Fue la última que escribiste, hablamos de ella la última vez. Sí. ¿Recuérdanos este personaje que fue real, ¿no? Sí, es una novela, pero combina, pues, digamos, una trama de ficción con algunos hechos históricos reales. Y efectivamente es un personaje, es un aristócrata ruso que en los años 30 se proclamó rey de Andorra y que también tiene una vida... Se autoproclamó, ¿no? Como nos comentaba. Sí. Y tiene una vida muy curiosa sobre la que hay ya varios libros. Digamos que mi novela es uno más. El crimen del sistema métrico decimal. Exacto, es una novela histórica o policíaca histórica que está ambientada a mediados del siglo XIX en Madrid, justamente cuando se está debatiendo la implantación del sistema métrico decimal en España. Ambas se pueden encontrar en la librería Argot, por cierto, de Castellón. Y una que estaba descatalogada pero que ha vuelto a resurgir, ¿no? Sí, es El asesinato de Caravinagre, que es una novela policíaca ambientada en los Sanfermines, que es un tema que me tira mucho, ¿no? Y que efectivamente se puede encontrar en versión digital y en versión de impresión bajo demanda en Internet. Miguel, la próxima vez nos vemos en Pamplona, que lo sepas. Pues cuando quieras, estaremos encantados de recibirte allá. Muchas gracias por tu visita y que tengas una buena estancia aquí. Muchas gracias. En tierras castellonenses. Gracias.